Para mí es un gusto, un honor y una alegría siempre recibir a Roberto Villamil. En realidad, por antigüedad, él nos recibe a nosotros en este Valle Sagrado, autor de varios libros sobre este y otros temas. El tema de Erx. Nos está debiendo un libro sobre el agua. Vamos a ver si esto sale en este año. Vamos a ver qué pasa. Testigo, partícipe de los encuentros en los terrones, de la mano y bajo la guiada de Ángel Cristo Acoglanis, que hoy está muy presente, Un gran investigador, generoso. Esa sala se la debemos a él. Hemos conocido lo que este cielo generosamente nos comparte, porque él ha tenido ese llamado y ha podido observar y registrar esas imágenes para luego compartirlas. Para mí es un honor, una alegría y un gusto enorme recibirte, Roberto Villamil, mi querido amigo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar presentes y por supuesto a mi amigo Alberto Gallo, que se le ocurrió magníficamente. Hace 15, 20 días pasábamos por acá, después de mucho tiempo, nos saludamos, nos abrazamos y salió espontáneamente el amigo Brad Hunter y dijo, si hacemos el campamento, el congreso de Erx, nos miramos todos, dijimos sí y aquí estamos. O sea, esto está totalmente improvisado, por eso va a tener un éxito, o está teniendo ya un éxito total. Así que bueno, un poquitito y continuando quizás con una realidad más de tercera dimensión, aunque todos los mensajes son muy fuertes y válidos, sobre todo después de este año, estas son las primeras charlas post-pandemia. Y las charlas post-pandemia no tienen nada que ver con las que hacíamos antes, porque bueno, todos hemos vivido, pasado, sufrido toda esta situación. Cada uno, como pudo, fue transitando este periodo de tiempo de casi un año. Y bueno, si nos miramos para adentro, hemos seguramente todos aprendido algunas cosas, muchos a hacernos más rebeldes de los que éramos. Y esa rebeldía, tenemos ahí el doctor Karim, que sí, que es un rebelde nato, pero él se pasó casi un tiempo largo de su cuarentena fuera del país. Bueno, esta cuarentena nos fue trayendo de vuelta a nosotros mismos, porque claro, entre Netflix y todo lo que teníamos que ver, más los noticiarios que estaban totalmente programados para descerebrarnos, nos fueron metiendo para adentro. Y bueno, en ese mundo interior que quizás nosotros teníamos, pero con el cual no compartíamos demasiado, nos sumergimos a compartir con nosotros mismos muchas cosas. Como decía, cada uno de nosotros encaró esta historia, esta plandemia, como dicen algunos, otros pandemia. Cada uno de nosotros encontró la forma de circular, de conectarse y de saber. Yo siempre me acuerdo de que el doctor Acoglanes, que era un hombre, por sobre todas las cosas, sabio y con mucho sentido común, era íntimo amigo del doctor Florencio Escardó. Para los que no conocen la historia, pues son todos jóvenes seguramente, el doctor Florencio Escardó fue una eminencia médica, fue vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, fue 30 años decano de la Facultad de Medicina de la Ciudad de Buenos Aires, y era íntimo amigo del doctor Acoglanes. Nosotros teníamos la costumbre de juntarnos los martes al mediodía en el consultorio del doctor Acoglanes en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí charlábamos de la vida, que siempre es bueno porque ahí salen las mejores charlas y la mejor conexión. Así que bueno, yo en ese momento era director de una revista que se llamaba Aire y Sol, y me decía el doctor Florencio Escardó mirándome, no se olvide Villamil, aire y sol. Y yo dije, ¿qué me quiere decir este hombre? Bueno, la respuesta la encontré 30 años después. Cuando vino la pandemia, yo me di cuenta de que había una cosa muy importante, que era conectarse con la naturaleza. Eso era clave, que no iba a sobrevivir por los controles, las presiones, las alarmas que hacían sonar a las 3 de la tarde, a la de los bomberos, nuevamente a las 4 de la tarde, el que agarraban afuera lo sacudían, fue todo muy complicado. Entonces yo me conecté
pero con el plano superior, pero desde la tercera dimensión. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para pasar todos los controles? Porque voy a salir todos los días, pues tengo mis hijos en la línea de acá, tengo dos hijos que viven en la línea de Capilla del Monte, Los Cocos y La Cumbre. Así que bueno, gracias a Dios nunca tuve ningún problema. Yo calculo que he pasado más de 1000 controles. Me abastecí de muchos bombones Roger, esos que son muy ricos, y cuando me paraban, yo los miraba y les decía, pero usted tiene novia, tiene amante, tiene algo, y le daba, esto es para ella. Y automáticamente se abrían las puertas. Esto no me lo comente, la municipalidad me va a demandar. Ofrenda cósmica. Claro. Así que no hubo ningún problema, siempre pasé. Obviamente a veces tenía que apelar un poco a la picardía porque había controles muy pesados. Yo regresaba, me mandaba inventé caminos por todos lados, porque todas las ciudades estas estaban bloqueadas, como en la Segunda Guerra Mundial, había montículos de tierra que impedían entrar o salir. Igual se podía entrar o salir si uno tenía una camioneta más o menos, iba entrando, yo tenía una pala también en el baúl, así que cuando la necesidad obligaba, con la pala y un poco de esfuerzo, pasaba. Por lo tanto, todos los días de esta pandemia, tuve la suerte de compartir con mis hijos y compartir conmigo las cosas de todos los días, abrazarnos, tener un futuro, saber que yo estaba presente, porque era un delirio como es un delirio hoy. Así que bueno, eso fue un poco lo de el doctor Acoglanes y el doctor Florencio Escardó, que decía, por el único médico, decía Florencio Escardó, por el que me dejo atender es por el doctor Acoglanes. Y no era una cosa menor, porque siendo él prácticamente fue el decano eterno de la Facultad de Medicina, una eminencia médica, un hombre reconocido a nivel internacional, porque revoluciona todo lo que es la pediatría mundial en el siglo pasado. Muchos lo sabrán, han tenido chicos, etc. Así que bueno, era un hombre de una gran simpleza, que a veces nos poníamos a hablar, pero hablaba yo, y yo un día se me cayó la ficha y digo, ¿pero qué hago hablando yo? Y el hombre me escuchaba, el doctor Florencio me escuchaba con un interés apasionante, y yo digo, no, me parece que me estoy equivocando. Pero bueno, todas estas charlas, más lo que comíamos, que siempre era cosas naturales, porque los dos eran vegetarianos, así que me obligaban a tener una trascendencia y conexión con la naturaleza y con lo natural. Así que bueno, un poquito fue esto de la pandemia, de lo que yo comento, de haberla pasado lo mejor posible. Todos nos miramos al espejo y nos preguntábamos a nosotros mismos en ese espejo, y no en el espejo de los otros, porque ahí sí nos agarrábamos a piñas con el espejo del otro. Porque, en fin, se ha visto de todo, personas que son muy agresivas, que decían, ¿por qué no usa el barbijo? ¿Por qué esto? Bueno, yo no uso el barbijo, si usted quiere ponerse 5, me parece bien, es una cuestión de respeto. Y porque aparte de Ángela Acoglanes, y por supuesto que todos ustedes lo saben, este es uno de los lugares con mayor calidad de ozono que tiene el planeta. Es uno de los 3 puntos. Los otros están en el Valle de Hunza, en la provincia de Cachemira, de Kashmir, en el norte de la India, vecina al Tíbet, y la otra en Vilcabamba, en el Valle de Vilcabamba, también cerca de 3.000 metros de altura, en Ecuador. Ahí la calidad del oxígeno, del agua, todo es perfecta. Y el tercer lugar, o quizá el primer lugar, porque por ser nuestro no le damos tanta importancia, es este. Entonces, hacer que una persona no pueda respirar el mejor oxígeno del mundo, porque hubo un señor que tuvo una teoría que es respetable, pero bueno, que la maneje él, y nos llevó a confrontar con la lógica, con el sentido común. Y ahí fue donde cada uno hizo lo que pudo, con él mismo y con los demás. Pero fue muy contundente la operación que se montó. Ya seguramente van a hablar los próximos oradores también de todo esto que se ha armado. Por lo tanto, al final del día, después de esta primera parte de la pandemia, yo ya no creo que vuelvan a cerrar nada como lo cerraron antes, porque seguramente la gente no va a aceptar volver atrás. De hecho, ellos nunca declararon el estado de sitio. El estado de sitio en la Argentina se declaró en caso de una emergencia nacional. Y ahí sí, tengo que poner el ejército en la calle, la policía, y ahí no hay teoría que valga.
pero nunca se decretó el estado de sitio. Por lo tanto, si uno se hubiese leído la Constitución Nacional y ciertos artículos, acá mi amiga abogada lo sabe muy bien, hubiese dicho, bueno, pero ¿qué pasa acá? Esto nos están zanateando y yo no tengo ninguna defensa, no es así. Por eso se permitieron cosas, como hemos visto en nuestro país, que fue probablemente el país elegido para el gran escarmiento. Por eso Argentina pasó todo lo que pasó, tuvo la cuarentena más larga del mundo, fue una eternidad. Cuando dentro de 1000 años se escriba la historia de esta pandemia, la Argentina va a estar en el libro Guinness de esa época. Así que bueno, pero todo esto nos lleva a nosotros a revalorizar o a contactarnos con lo que es importante. Y lo que es importante es de dónde estamos parados hoy, hacia dónde vamos. Más allá del tema espiritual, que ese todo lo tenemos, sabemos por qué estamos acá, hemos compartido charlas, hemos caminado en la montaña. En el caso mío tuve tuve la suerte de haberlo conocido al doctor Acoglanes, que era una persona especial, como no hay muchos, un hombre muy práctico, era capricorniano, por lo tanto 2 más 2 le daba 4, y eso partía o se iniciaba desde la generosidad. Él cuando llega la hermosa Ana María, que ha sido también discípula del doctor Acoglanes. Así que bueno, todas esas personas que tuvimos la suerte de conocer al doctor Acoglanes, que hemos caminado, hemos simplificado el tema. Porque bueno, yo tuve esa suerte, ustedes habrán tenido otras suertes que yo no tuve, y todos estos caminos se entrelazan con las propias experiencias personales de cada uno de nosotros en función de este camino que elegimos. Entonces yo le preguntaría a cualquiera de ustedes qué hacían cuando tenían 15 años, 20 años, y por ella estaban preguntándose las mismas cosas que nos estamos preguntando hoy. Así que bueno, en el caso mío, todo el mundo mi historia la relaciona con Acoglanes. Y obviamente que ha sido muy fuerte porque mi hijo tuvo un problema y el doctor Acoglanes prácticamente le salva la vida. Ya vuelvo. Por eso mi relación con Acoglanes no es una relación normal. Y yo jamás voy a hablar algo de Acoglanes que no haya sentido profundamente. Entonces cada uno hace historias y se escriben libros que van, que vienen, que tienen un gran contenido de investigación que no lleva a ninguna parte. Entonces lo mío es completamente distinto. Yo a Acoglanes lo conocí desde otro lado, por eso puedo hablar de lo que era Acoglanes. Era un gran tipo, era un tipo sumamente generoso. Cualquiera que estaba acá decía, perdí la llave, por él le regalaba un coche para que solucione el problema. O una madre que tenía un hijo en España que no lo podía ver, le aparecía el viaje y $1000 para que lo fuera a ver. Necesitaba unos caballos ahí en San Marcos y aparecía un camión y bajaba 4 caballos y yeguas. O sea, eso era Acoglanes. Acoglanes era un hombre que había hecho de la nación una forma de vida. Y eso después se perdió, porque la generosidad extrema de Acoglanes era lo que hizo que esto fuese el lugar donde estamos todos reunidos hoy. Esa es la realidad. Sin Acoglanes, más allá que ha habido personalidades extraordinarias también en esa época, fue una época muy rica para la Argentina, estaba Fabio Serpa, estaba don Pedro Romagnuc, Alfredo Terrera, etcétera, etcétera, etcétera. El monseñor don Segundo Reina, que fue maestro del Papa Francisco. Yo hablaba con él a los 15 años de los platos voladores, así directamente, sin filtro. Y el padre don Segundo Reina era director del Observatorio Astronómico de San Miguel, donde está el Colegio Mayor de los Jesuitas, en la provincia de Buenos Aires. Inclusive después, cuando lo mandan acá en penitencia al Papa Francisco, que está 3 años en el segundo, digamos, colegio jesuítico más importante del país. Ahí lo conoce al padre Funes, que tenía que elegir en qué orden iba a entrar. Era muy joven el muchacho. Y hablando con él, el padre Funes, que es cordobés, de una familia tradicional de acá de la provincia, el hombre le dice, bueno, a mí me gusta la astronomía, me gusta esto, lo otro, y entonces ahí es cuando el Bergoglio le dice, bueno, usted tiene que hacerse jesuita, y ahí lo incorpora a la orden, etc. Y hoy el padre Funes es el director del Observatorio Astronómico del Vaticano. Así que siempre tenemos algún argentino que se destaca y que juega en las primeras ligas, ¿no? Es un hombre que muy simple, pero
muy ilustrado, es un hombre que pertenece obviamente como científico a una de las corporaciones más importantes del mundo, en contacto con Estados Unidos, con Inglaterra, con China, con Rusia, ha abierto las puertas a través de la ciencia. Bueno, ese es un argentino que caminó probablemente estos lugares, porque siendo cordobés seguramente habrá venido alguna vez a Los Terrones o habrá venido acá a ver la pared norte del Cerro Uritorco, que es hermosa y que cuando se pone el sol al atardecer, si ustedes se quedan y hay sol a esa hora que marca, produce unos colores extraordinarios acá en el cerro, en la pared norte del Cerro Uritorco. Así que bueno, todo esto, lo que hablábamos del lugar, este es un lugar extraordinario. Cuando éramos chicos, si había una persona que tenía un problema, que no tenía un problema de bronquios o tenía un problema de tuberculosis, lo mandaban acá. En esta zona, en el Chilín, que queda un poco más arriba, unos 40 kilómetros, ahí está la casa del pintor Fernando Fader. Fernando Fader le habían dicho en el año 18-20 que tenía 6 meses de vida, pero que si quería morir tranquilo, podía venir a esta zona para ver si por lo menos se moría tranquilo. Bueno, vivió casi 40 años más. Por eso ustedes, la gente que usa el barbijo acá, tiene que preguntarse a qué le teme o de qué se quiere ocultar. O sea, el virus, y yo no voy a entrar porque yo no soy médico, respeto todas las opiniones, pero también tengo que respetar mis opiniones y mis convicciones, porque sobre eso es lo que con lo que eso uno va a transitar en función de un camino que lo lleva a algún lado. Si no, uno camina en la oscuridad, entra en un túnel y desaparece literalmente. Así que bueno, reconozco que es un momento de mucha duda. Yo esto lo he analizado no solamente desde el plano esotérico, sino del plano político, geopolítico y metapolítico, que es un invento que hizo Alexander Yustin, que es un ruso, que era el jefe de asesores de Putin, que inventa este término, la metapolítica, como el fin último de la política. Le da un humanismo a la política, porque la política no tendría sentido si todos los políticos, o casi todos los políticos son argentinos, donde el único objetivo parecería ser que los muchachos están en otro tema. Pero bueno, tenés una charla política, pero evidentemente el político tiene que tener un objetivo al servicio de la gente, al servicio de la gente que de menos recursos, menos posibilidades. Y ahí está la unión y el humanismo que uno tiene que destacar para reencontrarse con sus congéneres, con sus hermanos, entre comillas, en este plano de evolución y de camino hacia la luz. Así que bueno, como esta charla ha sido totalmente improvisada, vamos a seguir con la improvisación. Hace 15 días vino el Edgardo Marranti, no sé si lo conocen, es un pintor unidimensional. Y tuvimos una charla muy linda con Alberto Gallo en Radio Limón. Lamentablemente por problemas técnicos no se pudo grabar eso, pero una de las preguntas que le hizo Gallo a Marranti en ese momento es de qué iba a hablar. Estaba muy interesado cuál iba a ser. Y el Marranti me dijo, ¿de qué iba a hablar? No sé. Cuando me pare delante de ustedes o me sienten a ustedes, ahí veré qué digo. Y quizá la frescura o quizá la espontaneidad es lo que cuenta acá. Cuando se preparan discursos demasiado armados, se termina perdiendo lo que se necesita en este momento, que es un poco de buena onda, de franqueza, de mirarse a los ojos, de decir las cosas simples, de que la gente entiende que quizás lo más importante es la pizza que se va a comer esta noche en alguna de las pizzerías del centro de Capilla del Monte. Porque no hay mística sin mástica. Y la mástica a veces nos lleva a la mística. Claro. Entonces tenemos que encontrar las cosas, tenemos que encontrar las cosas simples, porque ya vimos, llegó una sonda a Marte, en cualquier momento ponemos un hombre en Marte. De hecho, con Brad Hunter conocimos al astronauta norteamericano, Brian O'Leary, que era el encargado del proyecto a Marte de la NASA de Estados Unidos hace ya 30 años, ya falleció, un hombre grande, que casualmente vivía por convicción en el Valle de Junza, en el Valle de Vilcabamba, en Ecuador. O sea, está todo claro.
Tenemos que simplificar las cosas, por supuesto, como decía Diana y Oscar Acoglanes, estar en contacto con la naturaleza. La primera respuesta a todo esto es ponernos en contacto con la naturaleza, simplificar la vida, podemos caminar, si no tenemos coche o si perdemos la llave del coche, podemos caminar. Si no camina, bueno, simplificar todo, porque lo más importante que tenemos es el común denominador que somos nosotros mismos. Y a partir de ahí se podrán construir cosas. Y respetar también toda la historia pasada, porque ahora vienen todos los genios con los libros, y bueno, yo acuñé una historia que ya después la leí en El Retorno de los Brujos, de Pauwels y Berger, un libro emblemático de los años 58, y había una frase que es emblemática y que es para estos tiempos: hay que leer los libros viejos con ojos nuevos. No vayan a comprar un libro que son caros, lean los libros que tienen en la biblioteca, que seguramente más de uno de esos libros le van a dar alguna respuesta. Entonces uno empieza a simplificar la historia, se empieza a conectar con la esencia, y quizás a través de las preguntas que uno se hace, se dé cuenta que lo que realmente es importante no son las respuestas, importantes son las preguntas. ¿Qué preguntas me quiero hacer? ¿Para dónde voy? Entonces todo eso es lo que nos tiene que llevar a algún lugar que le dé significado y sentido a lo que somos cada uno de nosotros, que en su esencia somos totalmente distintos, aunque estemos integrados en esta comunidad. Les decía que en un tiempo, cuando yo conocía a toda esa élite, digamos, entre comillas, de personajes geniales que tuvo la Argentina, decenas, Gainza Paz, ingenieros navales de la Fuerza Aérea. Acá era un momento que había 50 o 100 personalidades que hablaban de los platos voladores y estas cosas, y nadie pestañeaba. De hecho, en uno de los congresos que estuve en San Marino, frente a Rimini, en Italia, había un sacerdote enviado por el Papa para el congreso de los platos voladores, y Monseñor Corrado Balducci. Monseñor Corrado Balducci, entre otros títulos, era demonólogo, no sé, experto en todo lo que ustedes quieran, un capo muy amigo de Juan Pablo II. Y entonces él, en la conferencia que dimos un sábado a la mañana, él habló de los viajeros del espacio y dijo que los ángeles de ayer son los extraterrestres de hoy. Obviamente al día siguiente todos los diarios italianos publicaron en primera plana todo este concepto, que obviamente lo dijo con la anuencia del Papa Juan Pablo II, que también creía en todo esto, como nuestro actual Papa Francisco, que si fue alumno destacado de don Segundo Reina, él hablaba directo, el padre Segundo Reina, de todo esto. Y así que, claro, uno siempre se pregunta en esos momentos, bueno, está bueno que el Papa haya tenido esa historia detrás, porque le sirve en este momento tan complicado. Como quizás nos sirve a nosotros también preguntarnos qué haría Ángela Acoglanes hoy. Si tuviese Ángela Acoglanes, ¿qué le preguntamos? Y bueno, él lo decía clarito: muchachos, que cuando venga este lío, lo que van a tener que hacer ustedes, que eso me llama siempre la atención, tener un buen estado físico. Digo, pero yo no soy un atleta, yo por ahí, usted tenga un estado físico, y bueno, y me di cuenta con esta pandemia de que el estado físico era clave, obviamente el estado mental, espiritual, pero el físico, no fumarse 100 atados de cigarrillo por día, no estar fuera de peso, o sea, tratar de cuidarse un poco físicamente, porque la parte física lo iba a ayudar también con la mental y la espiritual a sostener todo, no embicarse en ninguna situación que lo saque de contexto. Porque si llega, bueno, me contaba ayer una amiga mía de acá de Capilla del Monte, la hija de Gloria, ¿viste? Cintia, las enseñó a los colónicos, la persona que trajo los colónicos a la Argentina, hace 30 años, allá lejos y hace tiempo. Después hay personas que hacen limpieza colónica en toda la Argentina y toda Latinoamérica, pero ella fue la iniciadora acá en Capilla del Monte hace 40 años con esto. Bueno, el papá de nuestra amiga está en un geriátrico
y cayeron imprevistamente unos muchachos de negro, calculo yo, a sacudir a todos los viejos con la vacuna. Y el hombre, gracias a Dios, tenía el celular a mano, la llamó a la hija y a la mujer, fueron corriendo, y que la vacuna, no sé si se la dieron al tipo que se las quiso poner. O sea, porque claro, ustedes entran pero no saben si salen, ese es el problema. Una persona grande, lo que menos necesita es la vacuna. Porque entonces, acá hay un tema también, uno no tiene que comprar la eternidad con la vacuna. La eternidad es mucho mayor, la vida de cada uno de nosotros. Y esta vacuna, porque puede ser efectiva o no, pero yo no soy de vacunarme. Y me puedo morir mañana, seguramente no de coronavirus, porque no creo. No creo, puede ser lo que sea, y respeto, ya digo, a los médicos, tenemos acá al doctor Karim, que después me va a contradecir fuertemente, pero no compren lo que no quieran comprar. No compren lo que no quieran comprar porque no les sirve, y esto es un tema de supervivencia. Nosotros somos el argentino en general, venimos de una debacle profunda en todo sentido, económica, social, política, financiera. Es un milagro que estemos vivos y es un milagro que estemos reunidos todos acá con un poco de esperanza todavía. Yo creo que nadie se imagina, ningún campo de concentración del mundo, en todas las épocas, yo creo que nadie vivió lo que vivió la Argentina. Eso también puede ser mejor vacuna que la vacuna pandémica. Porque lo que nos ha dado toda esta dramática experiencia que hemos vivido los argentinos, nos ha dado la fuerza y la sabiduría natural e interior para saber reaccionar. Entonces lo del hombre el papá de Cintia, encontró enseguida un hombre de 85 años. Enseguida apeló a sus seres queridos para que lo fuesen a rescatar. Bueno, eso es así de simple. Creo que cada uno de nosotros tiene que leer no la colección de Villiquen, porque no sirve para nada. Tienen que leer su propio Villiquen, el que hayan elegido ustedes. Mi padre, que era un hombre sabio, decía que un burro cargado de libros siempre un burro es. Entonces vos al burro te leíste cuántas bibliotecas te leíste, cuántos títulos universitarios tenés. Ahora, si vos no procesás todo eso que lees en el aspecto humano y de comprensión, no sirve de nada. Por eso Einstein decía que imagination, la imaginación o la intuición, es más importante que el conocimiento. Porque uno con el conocimiento solamente tiene una ayuda que le va a permitir integrarse y conectarse con el cosmos si tiene la intuición. Si no, no sirve para nada. Es como yo, que de qué iba a hablar hoy, no preparé nada, soy un desastre, todo el mundo dice lo que no tengo que decir, mis amigos no quieren que me pelee, se me cae una lágrima, entonces la congela y está en el freezer de la heladera esta. Entonces, es mucho más simple todo. Yo creo que cada uno de nosotros, con la experiencia que tenemos, y al estar acá, estamos preparados, obviamente, para escuchar probablemente con el doctor Karim y Brad Hunter, argumentos por ahí más elaborados, más científicos, y que van a llevarlos a tener respuestas quizás de otro tipo. Lo mío es simple, es una conexión álmica con ustedes, decirles que se tengan fe, que hagan lo que harían las abuelas. El té de las abuelas, ¿viste? Si te agarró la gripe mortal, ¿qué té me hacía mi abuela? Bueno, tomate té, caldito, eso te va a hacer bárbaro. Ahora, si te quebras un brazo, obviamente andate al traumatólogo, si te da una muela. Pero en general, salvo ese tipo de medicina puntual, o la que hacía Coglanes, la medicina es un acierto. Yo diría que el 90% es una ruleta. Es una ruleta. Yo lo digo por mis hijas, mis nietos, ¿viste? Huyen despavoridos. Preferible morirse tranquilo en cama, solo, ¿viste? Y no que vengan y te conviertan en un conejo de laboratorio a ver si servís para algo. Conclusión. Como esto tiene que tener, me dijeron, un mensaje de esperanza y de buena onda. Muchachos, estamos en lo mejor de la pandemia porque tenemos todavía posibilidades. Vamos a tener un año complicado. Le voy a, para cerrar esto y terminar, yo conocí a un personaje que vive acá en La Quebrada.
que me lo habían comentado que era un tipo muy importante, por eso no hablaba conmigo, y me estuvieron haciendo banco 2 años. Hasta que un día se comunicaron, me intercalaron, y el tipo resulta que era amigo mío, pero nunca me había contado lo que hacía. Y el tipo había armado un horóscopo partiendo de los 22 arcanos mayores. Estas genialidades que hacen los argentinos que después quedan ahí arrumbadas. Entonces cuando, claro, yo veo del año 0 sería el año en que nace Cristo, 22 años, 22, 22, 22, hasta llegar al presente. Bueno, este es el año de la resurrección. La resurrección nunca es fácil, porque normalmente uno vuelve a la vida después de un momento difícil. Hasta por ahí lo quisieron enterrar o lo cerraron en alguna. Entonces uno tiene que romper las cadenas, salir de la cueva y enfrentar la realidad. Y en esa realidad, todo esto que estamos haciendo y este año pasado es una preparación excelente para esa prueba de transmutación. Tanto Marranti como astrólogos, amigos míos y gente que yo quiero mucho, todos coinciden que este va a ser un año de transición, de muchas vivencias. Y hay que estar preparado más que nunca física, espiritual y mentalmente. Y que recién el año que viene, ahí las cosas se van a encaminar y la Argentina probablemente empiece a tener una historia un poco mejor de la que tiene hoy. Así que bueno, les agradezco de corazón que me hayan escuchado. El doctor Karim me mira como diciendo, yo lo mato a este tipo. Me va a hacer una denuncia al colegio médico, pero yo lo quiero igual. Y así que nada, le agradezco sobre todo a Alberto Gallo, a Andrea, que han tenido la gentileza de compartir con todos nosotros esto. Y realmente es un privilegio de ser amigo de un ser, sobre todo como él. Así que muchas gracias a ustedes y que Dios nos ayude a todos.